Capítulo 5. Causas que producen la depresión. La depresión se reconoce casi siempre como causa de una experiencia externa. Primero, la desilusión. Entre más de 1000 casos de personas deprimidas que hemos estudiado, no hubo ni una sola que no comenzara con una desilusión o una experiencia de disgusto. Nadie se deprime cuando todo sale bien, pero vivir es experimentar la desilusión de que algo no ha resultado como lo deseábamos o alguien no se ha portado a la altura de nuestras esperanzas. Las causas de la desilusión pueden ser muchas, desde las más pequeñas hasta las más trágicas. Un padre de familia porque su hijo pierde el año, una madre porque la hija se fuga con un aventurero, el negociante porque quiebra su negocio, la muchacha o el joven al perder el amor del ser que idolatraba, el religioso que no consigue la perfección deseada, etc. Pero hay muchas causas no extraordinarias. Uno puede ser el temperamento y comportamiento de la gente que nos rodea. A causa del desgaste nervioso por los trabajos y preocupaciones de la vida, se tornan irritables, desconsiderados y ofensivos con nosotros. Si el amor que sentimos hacia nosotros mismos es mayor que el amor que sentimos hacia los demás, nos ofenderemos cuando ellos nos tratan duramente, y de ahí empezamos a descender rápidamente hacia el desaliento, que es la primera fase de la depresión. Si recordamos la ofensa recibida, si ese insulto o desprecio que nos hicieron lo guardamos en el corazón por medio del resentimiento, nacerá en nosotros un profundo disgusto que nos llevará a la desesperanza, antesala de la depresión. Mientras más importante sea para nosotros la persona que nos hizo sufrir, mayor será la desilusión. Teniendo en cuenta que la necesidad de amor es tan grande en nosotros, fácil es comprender que el rechazo de alguien a quien amamos es la mayor fuente de desánimo. Muchas personas que son ahora unos pobres harapos de desesperación lo deben a que sufrieron el rechazo de una persona que amaban mucho y no fueron capaces de superar el traumatismo o choque emocional que les dejó esa impresión. Hace poco, un conocido hombre de negocios que por dedicar su vida totalmente a sus empresas, le dedicaba muy poco tiempo a su hogar. Fue abandonado por su esposa, declaraba. Me tomó más de un año sobreponerme a esta terrible desilusión. Nunca en mi vida había sufrido de depresión hasta que mi esposa me abandonó. Fue como si me quitaran de repente el piso sobre el cual estaba apoyado. Durante semanas lo único que deseaba era morirme. Casos como este los vemos a diario. Personas autosuficientes y de ánimo alegre y tranquilo, que de un momento a otro caen en la depresión al perder el afecto de un ser querido. La soledad puede no ser una causa de la depresión, pero sí su consecuencia. El individuo a quien se le ha sido arrebatado el objeto de su amor, por la muerte o por el abandono, se hunde en una depresión que lo lleva a la soledad. El dolor psíquico se le aumenta en la soledad y solo puede ser curado si encuentra amor y comprensión. Infortunadamente, el deprimido tiende a alejarse de los demás y los otros están demasiado ocupados en sí mismo y no les prestan la atención que debería brindársele. 2. Falta de autoestimación. Otras de las características casi universales de los deprimidos es su falta de autoestimación. Ocurre casi siempre porque pretenden una perfección tan elevada que les resulta imposible autoaprobarse, y por eso viven exagerando sus fallas.
Esto sucede sobre todo en el individuo perfeccionista, que nunca está satisfecho con sus realizaciones. Por ejemplo, un concierto. Un amigo abraza al joven artista y le dice: «Qué maravillosamente has ejecutado esa pieza en el piano». Y el otro, sin esbozar ni siquiera una sonrisa, responde: «No, no fue así. Erré en una nota». Fracaso para él fue errar en una nota, mientras fue un artista en otras 3000. Todo depende del nivel de perfección que uno aspira a conseguir. El que aspira a no equivocarse nunca en nada, andará siempre deprimido. Esto es tan importante que le vamos a dedicar luego todo un capítulo. 3. Comparaciones injustas. Cada vez que nos comparamos con alguien que nos aventaja, invitamos a la depresión. El descontento con lo que somos y con lo que hacemos y tenemos hace que nuestros pensamientos se vuelvan tristes y pesimistas, y esto produce depresión. Lo que ocurre es que la mayor parte de las veces somos injustos al hacer la comparación, pues comparamos un área débil de nuestra personalidad con el área fuerte del otro. Nos pasa como aquellos dos campeones que se quejaban de haber sido derrotados. El uno era campeón nacional de billar y el otro campeón nacional de boxeo, y habían sido derrotados. Pero el campeón de billar lo derrotaron en boxeo, y al campeón de boxeo lo derrotaron jugando billar. Así que gracia, Don Quijote decía, las comparaciones siempre son odiosas. Y eso de andar comparándonos con otros es una costumbre muy dañosa que debemos ir abandonando, puesto que no conocemos las debilidades de los demás y en cambio las nuestras hasta las exageramos. Ellos son fuertes en muchos aspectos, y bendito sea el Señor por haberles dado tantas cualidades. Pero nosotros también tenemos muchísimo de qué estar contentos y de qué agradecer al Creador. ¿O es que vamos a desear lo que dicen que pide en su oración el indio boyacense? Señor, que al vecino jamás le vaya tan bien como a mí, y siempre le sucede el doble de lo malo que a mí me sucede. San Pablo dice: alegraos con los que se alegran. Esto es todo lo contrario a este terrible defecto de entristecerse porque a otros les va bien. 4. Ambivalencia o fatalismo u obligación injusta. Es una causa muy común de la depresión. Consiste en la sensación de estar fatalmente obligado a hacer o sufrir algo, sin encontrar remedio para salir de esa intolerable situación. Ante la inutilidad de los esfuerzos mentales hechos para superar esta situación amarga, se cae en la indiferencia, falta de interés. No le importa esforzarse por obtener buenos resultados, pues está convencido que de todos modos los resultados serán malos. En el fatalismo caen mucho los drogadictos y los alcohólicos. Este sentir que ya no hay solución para el problema es la causa más determinante para los divorcios. Una pareja es obligada a casarse porque ella está esperando un hijo. El sentirse obligados fatalmente a vivir juntos sin tenerse el amor necesario les va causando una depresión y poco a poco se les va formando una creciente animosidad y antipatía hacia la causa que urdió esta trampa, la cual en este caso es el cónyuge. Para el adolescente, la causa de su depresión en este aspecto es la obligación de obedecer a las órdenes de sus padres o los reglamentos del colegio, etc., que según él lo mantienen atrapado en unas exigencias que no le gustan nada. La mujer casada se siente atrapada en los deberes del hogar. No soy más que una simple ama de casa, exclaman.
Pero qué mejor profesión en el mundo que ser una buena madre y una buena ama de casa. Es el terrible cotidiano, según decía Pío XI, el tener que hacer todos los días, a las mismas horas, los mismos oficios cansones y monótonos. Es quizá lo que Jesús llamaba la cruz de cada día. Puede ser que al recordar Él los pesados que son estos deberes que no podemos eludir, me pareció bien que la primera condición para ser amigo suyo debía ser aceptar cada día su propia cruz cotidiana. Lucas 9:23. Pensemos en lo que debe sentir el chofer de bus, atrapado necesariamente en su obligación de manejar 8 o más horas diarias por entre calles endiabladas, o el minero, atrapado en su mina o socavón, en tinieblas durante todas las horas de la luz del día, o el paralítico, atrapado por su enfermedad en su cama, sin poder moverse, o el militar, haciendo guardia por horas y horas, a cual más de monótonas y cansonas, y sabremos si será o no causa grande para la depresión esta situación. Solo quien la sepa llevar como una cruz por amor de Dios, será capaz de permanecer alegre y de buen humor, a pesar de su dura condición, y no la tomará como una obligación injusta, sino como una escalera para subirse bien alto al cielo. Para ciertos individuos muy sentimentales, su fatalidad puede ser el no sentirse capaces de vencer sus terribles tentaciones e inclinaciones sexuales que les hacen caer continuamente en pecados carnales. Esto deprime horriblemente. 5. La enfermedad. Todos tenemos nuestros aspectos débiles y nuestros momentos dolorosos. Unas personas pueden soportar mejor que otras las horas amargas de la vida, pero la capacidad para resistir a la depresión disminuye siempre con las enfermedades. Toda enfermedad prolongada nos hace vulnerables y fáciles a la depresión. Y muchos medicamentos producen también efectos secundarios que llevan a este malestar. Quien ha sufrido una hepatitis queda con una debilidad nerviosa y un debilitamiento de fuerzas que lo dejan muy deprimido. Toda enfermedad al cerebro incluye depresión. Hay muchas drogas que, aunque alivian otros males, sin embargo debilitan el sistema nervioso y producen depresión. Hay tranquilizantes que producen alegría y paz en el momento, pero después dejan a la persona terriblemente deprimida. Las píldoras anticonceptivas dejan a la mujer en fuerte grado depresivo. Hay personas con carencia notable de vitamina B, B1, B2, B6, B12. Y la falta de esta vitamina produce gentes deprimidas, sin ánimo y llenas de tristeza y miedos. Cuando la persona está debilitada por la enfermedad, sucede un fenómeno especial, y es que los hechos que habitualmente no le molestaban adquieren magnitudes desproporcionadas. Todo lo malo le parece más malo. Es fácil caer en la autoconmiseración durante una enfermedad que en ninguna otra época de la vida. Estos detalles pueden servir muy bien para tener más comprensión con los caprichos, nerviosismos y exageraciones de muchos enfermos. Un día en que la tensión está bajísima, el paciente puede sentir una depresión muy fuerte. Lo mismo el día en que la jaqueca agobia y no se quiere alejar con ninguna pastilla. Y no digamos nada de un dolor de muelas. Del gran San Pío X se dice que era muy alegre y muy optimista, excepto ciertos días en el que los dolores de muelas que sentía eran tan agudos
que la depresión trataba de vencerlo. Por eso tengamos siempre comprensión con los enfermos. No tienen mala voluntad, sino enfermedades. 6. Depresión posparto. Aún las mujeres más optimistas y alegres pueden sufrir una crisis depresiva poco después de nacer su hijo. Para consuelo de todas ellas, tenemos que decir que esto es absolutamente normal. Aquí tienen influencia las ilusiones y fantasías. La mujer se imaginaba que su hijito iba a ser un suave bultico de amor, y ahora le resulta que es un bulto de carne que llora y huele mal, hasta amamantarlo le produce dolor. El mejor remedio que los médicos conocen a este respecto es el comportamiento amable, comprensivo y bondadoso del padre del bebé. Si es un hombre equilibrado y ama a su esposa como se ama a sí mismo, tratará con paciencia, delicadeza y afecto a su emocionalmente agotada esposa. Lo malo en estos casos es que también el pobre esposo se puede encontrar deprimido. Dicen que cuando una criatura nace, la mamá llora en el momento en el que nace el niño y el papá llora en el momento en el que le pasan la cuenta de la clínica. Ante estos gastos grandecitos, tiene peligro también el de sentir depresión, y si un deprimido trata a otro deprimido, los dos se pueden ir al abismo de una depresión mayor. Por eso, una tercera persona, cuñados, suegros, etc., puede traer el ánimo y el consuelo que se necesitan en estas circunstancias. Puede ser que la esposa se muestre difícil, irritable, irracional y les haga difícil al esposo y demás familiares tenerle paciencia. Ellos deben hacer lo posible para levantarle el ánimo y la confianza en sí misma. Algunos maridos piden licencia en su trabajo por una semana cuando nace su hijo, para poder estar en su casa y brindar a su esposa todas las atenciones que su estado especial exige. Esta inversión de tiempo, paciencia y delicada comprensión le producirán especiales ganancias para el futuro. A muchas mujeres les molestan los cuidados de su esposo en este tiempo, pero pasado el período de su depresión, lo aprecian en toda su magnitud. Lo traté muy mal en esos días, decía una esposa, pero después me di cuenta de que es un hombre maravilloso. 7. La hiperactividad mental. Las personas de gran actividad y productividad padecen una rara forma de depresión, especialmente después de los 50 años. Se les han acumulado tantos detalles, planes y energías que les resulta difícil un descanso mental. Sus pensamientos parecen estar como las nubes en una tormenta, en cortocircuito unos con otros, y empiezan a fallarle sus poderes de concentración. Es una experiencia enervante y desalentadora para quien desea sentirse seguro de sí mismo. Al reaccionar disgustado y frustrado porque no puede concentrarse en asuntos importantes, no se da cuenta de que mientras más aspavientos haga, más se le agudiza el problema. Uno de los síntomas de esta forma depresiva es la súbita irritabilidad sin causa proporcionada. Por ejemplo, llega un día a casa y al oír la algarabía de los niños, que todos los días había sido la misma, estalla en un ímpetu de cólera y les echa un feroz regaño. Luego se va a su alcoba a pensar: ¿por qué me pasó esto si antes no me disgustaban sus bullicios? ¿Por qué habré reaccionado tan bruscamente hoy? Puede ser que su intensa actividad no le ha permitido al cerebro un adecuado descanso.
lo cual le lleva a reaccionar de esta manera. Algunos médicos recetan un tranquilizante suave para contrarrestar el síndrome de actividad. Síndrome, señal de alarma. Síndrome de actividad, síntoma o señal de que se está pasando más allá de los límites que uno debe dedicar a su actividad. Luego sugieren una reducción de la intensidad del trabajo, aconsejando una actividad menos febril, menos afanosa. Lo grave es que en estos casos de neurastenia el remedio principal es descansar. Y eso es lo que menos les gusta al neurasténico, descansar. Casi todos prefieren una dosis de tranquilizante para tomar en pastillas en vez del remedio verdaderamente seguro y eficaz, descansar. Para muchos individuos, una semana de descanso o un día de paseo les aprovechan más respecto a su buen genio que un frasco de remedios o un mes de buenos propósitos. 8. El rechazo. Ya hablamos de esto, pero es necesario insistir en la tremenda necesidad de amor que tienen todos los seres humanos. Cuando ese deseo de ser amados no se logra realizar, llega la depresión. Este tipo de depresión comienza temprano cuando el niño no logra recibir cariño de sus padres. Por eso los asilos son muchas veces fábricas de bandidos y prostitutas, por la depresión que les produjo en la infancia la falta del cariño que deseaban recibir. El adolescente se deprime porque se siente rechazado. El novio se emborracha para tratar de ahogar la depresión que le produjo un rechazo de su amada. Y la mujer joven busca el suicidio o llora amargamente porque el hombre de sus sueños se ha ido con otra o se muestra displicente. En las personas mayores, esta depresión sobreviene cuando se pierde el afecto del cónyuge, o se pierde el puesto o empleo, o sufre la traición de un amigo en quien confiaba. Muchas veces la depresión es desproporcionada, porque la persona se pone a cavilar mucho sobre la injusticia de ese rechazo que ha recibido. Cavilar, concentrar el pensamiento de un tema sin querer retirarlo de allí. También se agranda esta depresión si el individuo se encierra en su soledad. Grandes educadores, cuando ven a un joven depresivo, lo primero que buscan es conseguirle compañeros alegres que lo saquen de su soledad destructora. Así se cumple una vez más la escritura que dice: un buen amigo es un tesoro, un amigo fiel no tiene precio. El amigo fiel es como un remedio que fortalece la vida. Sirácides 6, 14. Comentar los rechazos que hemos recibido es reavivar las heridas que sentimos, pero buscar la amistad de personas comprensivas y buenas es adquirir el ungüento que sana las llagas de la incomprensión y del rechazo. El libro santo ha hecho una maravillosa promesa. Los que tengan fe en Dios conseguirán los buenos amigos que necesitan. Sirácides 6, 16, 17. 9. Fijarse metas inadecuadas o no fijarse ninguna. Hay un natural aflojamiento cada vez que se logra terminar un proyecto, pero el problema especial para la depresión es fijarse metas que superan las propias capacidades o no fijarse metas que atraigan la atención. Toda persona es un ser en busca de metas. Sin metas o ideales, dejamos de luchar, pero cuando permitimos que una meta o ideal se constituya en nuestro único proyecto, si lo conseguimos nos sentimos ya entonces con un decaimiento general una vez realizado, y si no lo conseguimos,
nos entregamos a la depresión. Por eso es necesario tener muchas metas o ideales de varias clases, grandes y menores, unas a largo plazo, otras para conseguirlas pronto. Así, en caso de que una falle, quedan muchas otras. Y cuando conseguimos realizar una meta, en vez de aflojarnos por ese hito ya conseguido, seguiremos adelante en busca de otras más. Que a punto de terminar un proyecto ya tengamos otros 3 en marcha y así no tendremos jamás el vacío mental. Que a punto de terminar un proyecto ya tengamos otros 3 en marcha y así no tendremos jamás el vacío mental. Cultivemos el arte de fijarnos nuevas metas e ideales. Esto nos mantendrá jóvenes hasta los 90 años. Una mujer dedicada a la autoconmiseración, a tenerse lástima a sí misma, daba la razón para ello. Es que yo no tengo ninguna meta ni ideal para conseguir. Esto acaba con la personalidad de cualquiera. Con razón de que haya tanta gente taciturna, callados, silenciosos, tristes, melancólicos, apesadumbrados, es que hay demasiados individuos sin metas ni ideales que les animen a vivir en felicidad. Hay también personas que tienen depresión porque se fijaron metas demasiado altas. Quieren ser soles cuando solo tenían capacidad para ser linternas. Creen que lo ideal es ser muy famoso, olvidando que nada puede superar en felicidad o un alma tranquila, en paz con su Dios y con sus prójimos. Y de tanto mirar al sol para querer llegar a ser como él, se quedan a oscuras en las tinieblas de la depresión. La fábula del Picapiedra. Los antiguos narraban la fábula del Picapiedra que se aburría de tanto golpear a la roca inmensa bajo los terribles rayos del sol y un día exclamó: ¿Quién fuera sol? Y en ese momento se convirtió en sol y empezó a lanzar sus rayos quemantes a toda la tierra. De pronto una especie de nube se le atravesó y no dejó pasar sus ardientes rayos. Entonces exclamó: ¿Quién fuera nube? Y se convirtió en nube, y ayudada por el huracán, inundó campos, regó tierras y dominó todo en medio del más terrible invierno. Todo menos una altísima roca que no le hizo ningún caso ni se dejó dominar por la furiosa nube. Entonces exclamó: ¿Quién fuera roca? Y se convirtió en roca, y desde su altura dominaba todo el horizonte, y nada era más fuerte que ella. Pero un día sintió un cosquilleo y unos golpes. Era un picapiedra que le estaba destrozando a cincel y martillazo, y disgustada exclamó: ¿Quién fuera Picapiedra? Y en ese momento volvió a ser lo que antes era, un sencillo picapiedra, y sacó una lección. No hay que aspirar demasiado alto, porque la felicidad no está en ser demasiado, sino en contentarse con lo bueno que se puede ser en el estado en que uno está. Metas que valen la pena. Jamás debemos conformarnos con metas egoístas o con ideales inferiores a nuestras capacidades. Nightingale fue un personaje dedicado durante toda su vida a motivar a la gente para hacer más. Uno de sus insistencias era: quien tiene ideales nobles probablemente no se enriquecerá demasiado, porque no busca sus propios intereses sino los de los demás. Quien tiene ideales nobles probablemente no se enriquecerá demasiado, porque no busca sus propios intereses sino los de los demás. Por sobre todo debemos fijarnos metas que signifiquen ayudar a otros. Los bienes materiales vendrán también
porque la palabra divina ha dicho, dad y se os dará. Quien generosamente da, generosamente recibirá. La medida que uséis para dar a otros, se usará también para daros a vosotros. Marcos 4, 24, 25, Lucas 6, 38. La gente de más rica personalidad que conozco son los que se han dado al bien de los demás. En cambio, muchas personas que ganaron dinero, pero sin ayudar a los demás, no han podido comprar con todo su dinero la felicidad. Ayudar a los demás. He aquí una meta formidable. Nunca nos faltará gente a quien poder ayudar, y se cumplirá aquella famosa frase de Cristo. Es mejor y produce más felicidad el dar que el recibir. Hechos 20:35.